la idea de este canal, ¿cierto? Es que a todos los invitados le haremos pasar por dos fases, ¿ya? La primera sería de hablar como de temas personales, y ya la segunda sería hablar de temas como política contingente, ya del país. Para nuestros auditores, ¿cierto? Voy a presentar al invitado. Él se llama Axel Kaiser, es un abogado, es politólogo, es profesor universitario, ¿cierto? Y además es escritor de los libros de no ficción más vendido del país, que es el que tenemos acá, El economista callejero. Ya, vamos a partir, ¿cierto?, con el primer tema. Axel, quiero que interioricemos ¿sí? en usted. Cuéntenos un poquito en sí de usted. Nosotros conocemos, por ejemplo, a sus dos hermanos, que son Vanessa Kaiser y Johannes Kaiser, los cuales ellos están muy inmersos en la política nacional. ¿Acaso ustedes como familia tuvieron una relación estrecha con la política en su infancia? No, la verdad es que no tuvimos una relación estrecha con la política, pero siempre hubo un interés intelectual y por Mm, los temas públicos y una preocupación por nuestro país, y eso sí puede ser algo más bien de formación, pero no tuvimos parientes políticos ni nada de ese estilo. claro. Y en el ámbito cierto académico, ¿en qué escuela y universidad egresó? ¿Acaso en estas instituciones estuvo involucrado en temas políticos también? No, yo no estuve nunca involucrado en movimientos ni partidos políticos, no me inscribí como militante tampoco en ningún partido, y en la universidad en un cierto momento participé como candidato a una lista de centro de alumnos, pero no como presidente, sino como miembro de la lista. No nos fue bien en todo caso, pero era más Ah, bien era más bien por temas de arreglar cosas en la universidad, no era una cuestión política claro. necesariamente. Eran temas propios de los estudiantes. Sí, Ya, o sea, era como un problema ya como de institución más que de ingresar a un partido. exacto, Ah, ya. exacto. No, no, nunca tuve ese afán yo, nunca me interesó participar en política partidista. Ah, ya. ¿Y usted cómo empezó, cierto, la relación con la escuela austriaca y, o con la sociedad Mont Pelerin, por lo que he escuchado? Sí, ¿Cómo? Montpellier. Mira, en Chile nadie sabía lo que era la Escuela Austríaca de Economía, Ah, y yo la conocí tempranamente después de leer el libro de Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre. Empecé a leer sus obras más económicas, y de ya. ahí, obviamente, es muy fácil saltar a von Mises, que fue uno de sus profesores, o más bien mentores, Mm, Karl Menger, von Baber, o sea, uno descubre un mundo completo, Murray Rothbard y muchos otros. Y creo que soy el único que ha escrito un libro en Chile aplicando la Escuela Austríaca de Economía, que es la miseria del intervencionismo, y ahora el economista callejero tiene muchas lecciones de la Escuela mm, Austríaca de Economía, que en realidad son principios elementales que muchos economistas podrían estar de acuerdo en que no sigan necesariamente la Escuela Austríaca de Economía. Y una de las cosas que yo estoy muy contento es haber puesto más de moda la Escuela Austríaca de Economía en Chile, cuando nadie sabía lo que era y nadie la conocía, o muy poca gente, un par de personas habían ido a hablar, pero... Y hoy día tienes a miles, decenas de miles de jóvenes, de hecho, que leen sobre la escuela austríaca, que siguen a von Hayek, siguen a von Mises, algunos incluso siguen a Rothbard. Entonces, eso es una muy buena señal en el cambio de idea cultural claro. que estamos teniendo, y que el hecho de que mi libro, El economista callejero, sea el más vendido en Chile ya por 6 meses, a veces caía porque había quiebre de stock, pero en general todavía está en esa posición. Incluso el 1 de mayo el ranking que sale es El economista callejero, inspirado en Mm, las ideas de Mises, de Hayek, de Henry Hazlitt, ¿cierto? De Bastiat, de Schumpeter, de Dietrich McCloskey. Eso da cuenta de que hay un espacio enorme para estas ideas, que son las de la sana economía, porque no es otra cosa que eso, no es una filosofía, no es una ideología, no, es economía positiva, digámoslo, así es como mm. funcionan las cosas. Por supuesto hay discusiones entre ellos y con otras escuelas, pero es como funcionan las cosas. Así que yo estoy muy contento y espero que eso genere una base
para que el día de mañana en Chile podamos hacer cambios y retornar a la senda de progreso que alguna vez tuvimos. Axel, ¿usted ha pensado en algún momento en entrar a la política como candidato de algún puesto de poder? No, ¿Como me lo han ciudadano? planteado muchas veces eso, y tal vez si lo hiciera podría conseguir alguna diputación o senaturía o algo del estilo, pero no es donde yo puedo hacer la contribución más grande. A mí me parece que es la esfera intelectual de las ideas, cambiándole la mente a la gente, porque una vez que uno entra en ese mundo, ¿no es cierto? El Mm, político no te queda tiempo para nada, y no te queda espacio mucho para escribir ni para defender ideas, está en otra lógica. Y a mí lo que me interesa es ir cambiando las mentes de las personas. Y si no cambiamos las mentes de las personas, por mucho que tengamos congresistas, van a legislar mal porque las expectativas de la gente y también lo que ellos piensan, como ven el mundo, está mal. Entonces las claro. decisiones que se van a ir tomando son malas, ¿te fijas? Y eso va a ir profundizando la crisis en la que nos encontramos. Entonces yo prefiero ser una fuerza de cambio cultural y de cambio intelectual mucho antes que estar en el Congreso debatiendo cuestiones del día a día y desde donde terminan primando los intereses de los partidos y otro tipo de lógica, más que necesariamente el bien del país o la defensa de principios e ideas que son trascendentes y que debieran permear de tal modo que independientemente de quién gobierne, como forman parte del sentido común de la ciudadanía, se termina gobernando hacia allá, que es lo que tú ves en los países desarrollados. Hay cuestiones que no se discuten, o sea, todas las locuras que tú estás viendo en la Convención Constituyente chilena son totalmente impensables en un país desarrollado. Eso es propio del tercermundismo. Y de hecho, nosotros somos un país tercermundista, lo estamos demostrando, ¿no? Hay un tema que es clave para los que nos van a ver en este programa, y lo he dicho en algunas partes, pero yo no hablo mucho de estas cosas, debiera tal vez hablar un poco más, y que es la importancia de no estar solo, de estar acompañado en la vida, de tener comunidades afectivas, de tener familia, ojalá extendida, de tener amistades cercanas, no por Zoom ni WhatsApp, de no vivir en el mundo del Instagram, que es nefasto, ni mucho menos el Twitter, que es peor. No reemplazar la conexión auténtica y genuina con otros por esa pantomima virtual que estamos viviendo y que tiene su utilidad, yo no la niego, pero al mismo tiempo tú has visto el enorme daño de salud mental que está creando, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en los adolescentes y en el caso de Instagram, particularmente en las mujeres jóvenes. Mm, Eh, y en consecuencia hay que tomar conciencia de eso, deberíamos armar un movimiento para que las personas no se dejen engañar por lo que es importante, sí. lo que no es importante, y volvamos a cuestiones de sentido común, ¿no es cierto? Se ha puesto muy de moda atacar la familia tradicional y la familia en general. Yo soy partidario de que haya familia, digo que los homosexuales puedan casarse y adoptar niños, por ejemplo, eh, pero me parece que la idea de muchas corrientes que hoy día predominan en la esfera pública, de que, bueno, desde que no hay que tener hijos porque el calentamiento global y uno contribuye a la destrucción del planeta, hasta que el ideal de la mujer emancipada es la que vive sola, ¿cierto? Y odia a todos los hombres y no tiene Claro. familia y todo eso. Bueno, todo eso es tóxico y no tiene fundamento, la verdad, me parece a mí. Y también un cierto materialismo que se podría achacar a los liberales en parte, que no enfatizan estos temas, a pesar de que en nuestra tradición de pensamiento hay muchos que sí la enfatizaban, que es esto de perseguir el bienestar material a toda costa. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, cuando busca trabajo, por ejemplo, tiene dos alternativas, una que le pagan bien, pero se queda en el lugar donde creció, donde tiene su amistad, su familia, y otra donde le pagan mucho mejor, pero implica viajar, irse, abandonar ese lugar y destruir todos tus lazos afectivos o por lo menos no poder experimentarlos más. Y lo que tiende a hacer la gente, sobre todo en los países desarrollados, nosotros los latinos en eso somos un poco más conscientes, yo creo, es dejar simplemente sus comunidades afectivas, pues, y las destruyen, y así va cambiando de un trabajo en otro, y van destruyendo sus comunidades afectivas una y otra vez. Y entonces sí, pueden ir escalando en su profesión, pero no necesariamente desde el punto de vista de su bienestar psicológico están mejor.
y después eso te afecta en tu salud. Hoy día tienes un porcentaje cada vez más grande de personas en Occidente que están muriendo solas, que nadie las reclama. O sea, que la gente se da cuenta de que están muertas por el olor que viene del departamento al lado, cuando se murieron solos ahí, ancianos. Y tienes cada vez más personas que se enferman de depresión, de otros problemas de enfermedades biológicas, ¿no es cierto? Porque su sistema inmunológico se debilita mucho por la soledad. Entonces, bueno, tú tienes todo eso, y yo creo que es un tema muy importante para el mundo que viene, para todos nosotros, y hay que poner cosas en la balanza. Entonces, esos son temas que deberíamos tomar más conciencia, especialmente en países como Chile, en que estamos tan amargados y con tanta rabia Claro. por cosas que a veces uno dice no se justifican. En este país avanzó muchísimo, le queda mucho por avanzar, pero no era tan malo, y cuando lo terminemos de destruir nos vamos a dar cuenta de lo bueno que era. Y Axel, por ejemplo, se ve en algún momento, no sé, de su vida, eh, escribir libros que no tengan que ver tanto con la política, sino con más como filosofía, por ejemplo, qué es la felicidad y esto como ámbito. Ese es un tema que me interesa muchísimo a mí, y no he escrito sobre ello, pero he leído bastante. Y sí Ah, me gusta Jonathan Haidt muchísimo lo que ha escrito él. Obviamente he seguido a Daniel Kahneman, en su minuto a Goleman, el autor de la inteligencia emocional, ¿te acuerdas tú? De hace muchos años atrás. Pero también un libro que me fascina son las meditaciones de Marco Aurelio. Ya es algo más clásico y no es muy largo el libro. Séneca tiene muchas reflexiones que son de gran ayuda para sobrellevar la carga de la existencia. Cicerón, por ejemplo, tiene un libro sobre el envejecimiento que es muy poderoso. No es que yo esté viejo, pero en algún minuto va a haber que enfrentar esa realidad, y hay que tener una disposición sana frente a las etapas de la vida. Y entonces los clásicos, los pensadores inmortales como Cicerón te ayudan, y es un ensayo breve, ¿cierto? Sobre por qué no hay que, yo lo compré en alemán y lo tengo en alemán, por qué no hay que tenerle miedo a envejecer. Y es bien divertido leerlo, ¿no? Porque te muestra todo lo bueno de envejecer. Y eso normalmente uno no lo analiza desde esa perspectiva. De hecho, otra de las cosas que me interesa mucho es la ciencia del envejecimiento. Tú sabes que se está avanzando mucho. Hay un profesor en Harvard que se llama David Sinclair en retardar el envejecimiento celular, incluso rejuvenecerlo. Entonces es posible que en algunas décadas más los seres humanos seamos capaces de hacer retroceder el reloj biológico, y si eso llega a ocurrir, tal vez yo a los 60 años voy a ser más joven que ahora. Y claro. parece una locura. Le pegó a este humorista, ¿cierto? Porque se burló en sí de la condición que tiene su esposa. ¿Usted qué conclusión sacaría tanto de la reacción de Will Smith como la de Chris Rock? Yo te diría que lo de Will Smith fue un espectáculo patológico, inaceptable, soy súper categórico. Lo que hace Chris Rock como humorista es una broma, ¿cierto? Respecto a la señora de Will Smith que tiene esta condición de alopecia, que se le cae el pelo, que no es algo tan grave, o sea, no es leucemia, digamos las cosas como son. Y parte de ser una estrella, me parece a mí, del trabajo que tienen ellos, es aceptar cierto nivel de broma, de incluso bullying positivo, por decirlo de alguna manera. No estoy hablando de agresiones verbales directas, sino que y de humor negro, lo que tú quieras. Y bueno, me parece que cuando Will Smith oye este chiste, todo lo vimos, está riéndose, su señora lo mira, él sale caminando y le pega. ¿Qué es lo que refleja Will Smith? Eso es una completa incapacidad de controlarse y de procesar lo que es nada más que una broma y un chiste. Y la esposa de Will Smith, que por lo demás lo trata muy mal, y yo seguí un poco los conventillos, ¿no?, en Estados Unidos, ella es una mujer muy despectiva con él. No es una esposa que se preocupa, habla muchas veces mal de él, ha dicho que se arrepiente de haberse casado con él,
etcétera, muy al parecer posesivo, es decir, tiene un control muy firme sobre él. No es una relación cuando uno la ve de afuera, uno no sabe lo que pasa adentro. Esto es Claro, lo que uno oye de distintos comentaristas que siguen estas noticias, en la cual Will Smith necesariamente tenga que estar, y mucha gente se pregunta por qué no termina esa relación, es muy extraño. sí, Pero él muestra esa fragilidad psicológica de la que estamos padeciendo todo hoy en día, que ya nadie puede hacer una broma sobre ninguna claro, cosa, porque todo el mundo se siente ofendido y todo el mundo sale a reaccionar de manera agresiva. Y yo te voy a decir algo, Fernanda, esto no es fortaleza. Que Will Smith se haya parado y le haya pegado a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscars no es fortaleza, es debilidad. La gente cuando no es capaz de tolerar una broma, un chiste o una opinión que no le gusta y reacciona con violencia, lo único que está reflejando es su fragilidad psicológica y su debilidad. Y claramente Will Smith hace tiempo viene en problemas psicológicos graves, eso se sabe. Y lamentablemente esto pasó frente a todo el planeta. Entonces, el que sí me parece que actuó bien y fue, digamos, un adulto, fue Chris Rock. Él fue el hombre ahí. El niño, el incompetente, el frágil, el copito de nieve, fue Will Smith, que es uno de mis actores favoritos. A mí me dio mucha pena todo esto. Eh, y el tipo adulto que se comportó como corresponde fue Chris Rock, que se bancó el cachuchazo, se lo sacó de la mejor manera que pudo, por haber hecho una broma que ni siquiera era grave, no era nada grave, la verdad. Y, y siguió adelante con el show, y en fin. Y él podría haber contestado también con un golpe, pero no lo hizo. Así es como hay que reaccionar, con esa compostura, con esa integridad, ya que estábamos hablando de Marco Aurelio, con ese estoicismo. Es importante tener control sobre las emociones propias. Cuando tú pierdes el control sobre tus emociones, eres una persona que se deja llevar por impulsos simplemente. Y cuando te dejas llevar por impulsos, tú pierdes tu libertad, claro, en cierto sentido, ¿verdad? Tu libertad consiste en la posibilidad de tener control sobre tus emociones y no reaccionar histéricamente, agresivamente y violentamente por la primera cosa que se te cruzó y te generó el instinto de reaccionar así. Y en eso consiste el mundo de los adultos. La vida es dura. La existencia en sociedad es compleja. Tenemos que lidiar todo el tiempo con personas que no nos gustan, con ideas que nos desagradan, con propuestas que aborrecemos. Pero si no claro. tenemos ese control sobre nuestras emociones y nos dejamos llevar por los instintos violentos, la convivencia se hace imposible. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si cada persona que se siente ofendida por algún comentario en alguna parte va y le pega al otro que lo está haciendo? O sea, sería el caos completo. Exacto. Así que a mí me parece que él reflejó lo peor de lo que hablan de los millennials o los centennials, que no resisten nada y se ofenden por todo. Fue igual el caso de Will Smith, con la diferencia que aquí yo creo que él reaccionó así porque su señora le indicó claramente con esa mirada, ¿cierto?, que le da en la ceremonia de los Oscars, que ella estaba indignada por el chiste que estaba haciendo Chris Rock. No sé si era la intención de ella tampoco que él fuera y le pegara una cachetada, pero Will Smith se estaba riendo hasta que le dio la cara a ella. Exacto. Y entonces salió con un perrito faldero a pegarle a Chris Rock, lo cual a mí me parece realmente patético, te lo digo sinceramente. Si yo me pongo al lado de Chris Rock en esto, no puede ser que el humor se haya también convertido en una cuestión tan política, y esto está pasando. Yo en el Claro. libro La Neoinquisición tengo muchos ejemplos, que ya se esté cancelando, porque lo que hizo Will Smith fue un ejercicio de cancelación, violento, obviamente. No puede ser que estemos en ese mundo. El día que perdimos el sentido del humor y no nos podemos reír de todo, yo soy partidario de que nos riamos todos de todos. Así de simple. Obviamente hay ciertos códigos de respeto, hay que ubicarse en el lugar en el que uno está. Está bien, todo eso es verdad. Pero en general soy partidario que podamos, porque eso nos humaniza, eso nos permite conectar unos con otros, el sentido del humor. Y rompe las barreras raciales, las barreras sociales, rompe todo. Y nos permite conectar en una dimensión que todos compartimos, que es la capacidad de reírnos juntos, Exacto. ¿verdad? Y no tomarnos tan en serio a nosotros mismos, porque ese es el problema de fondo. Cuando te tomas demasiado en serio, y esto tú lo ves, es propio de la gente tiránica.
Mm, Se toma tan en serio que no tiene capacidad de sentido del humor. ¿Tú has visto alguna vez algún dictador con sentido del humor? De reírse de sí mismo es muy difícil. Es muy escaso eso. Yo por lo menos no conozco ninguno. O sea, no creas que Stalin o Hitler se reían de sí no, mismos y permitían que se burlaran de ellos y hicieran bromas. No. Entonces el sentido del humor es algo que a todos nos permite un espacio para respirar y para conectar, insisto, con otros. Y me parece muy preocupante que ahora estemos problematizando a los comediantes. Muy preocupante. exactamente. En una parte, usted realizó una analogía con la sociedad, ¿cierto? De estos impulsos que tuvo Will Smith, lo asoció a la sociedad. ¿Qué se puede hacer, ¿cierto?, para disminuir estas reacciones violentas? Y más ahora aquí en Chile, con lo del estallido social y todo. Mira, hay dos, yo te diría, esferas de este análisis. Uno tiene que ver con la salud mental. Yo creo que gran parte del problema tiene que ver con problemas de salud mental o con déficits en salud mental que vienen desde la infancia en muchos casos. Esta fragilidad psicológica de la que habla Jonathan Haidt, cuando a los niños se les sobreprotege desde que son infantes en el colegio, después en la universidad, entonces nunca los exponen a algún tipo de adversidad y son personas que no toleran, en definitiva, cuando son adultos la adversidad. Siguen siendo niños que se patalean y lloran por cualquier cosa, lo que pasa es que ahora son adultos niños, adultos no en el sentido moral de la palabra, sino en el sentido biológico de la palabra, que como cualquier niño que patalea y hace un berrinche, hacen berrinche, pero hacen berrinche rompiendo, quemando, destruyendo, atacando, incluso matando gente en el peor de los escenarios. Esa fragilidad psicológica que creo que también alimenta en las redes sociales, los efectos de Instagram, por ejemplo, y Facebook, pero sobre todo Instagram, sobre la salud mental de las mujeres jóvenes, en particular también de los hombres, pero les afecta más a las mujeres, son devastadores. De los papás que le dejan usar Instagram a las niñas 12, 13 Claro. años, están haciendo un pésimo trabajo. O sea, si tú ves las estadísticas de depresión, suicidio, trastorno alimenticio, mientras más horas expuestas a Instagram pasan las niñas jóvenes, se dispara de una manera increíble. Entonces, Claro, porque se rige de un estereotipo. claro, tú estás mirando, cuando no estás formada, no tienes el criterio y estás además dejando de hacer muchas cosas, como por ejemplo, yo crecí sin Instagram, es decir, nosotros íbamos a jugar con amigos y tenías que encontrarte personalmente. Nadie tenía celular, no te pasabas todo el día mirando una pantalla. Hoy Exacto. día tú estás viviendo cada vez menos la experiencia humana y estás entrando a este mundo virtual, ¿cierto? Pero para poder entrar al mundo virtual tú necesitas desconectarte con una parte de lo que significa ser humano, ¿ya? Y una cosa es usarlo como herramienta de trabajo, perfecto, pero otra cosa es usarlo como el vehículo en el cual tú pretendes acumular experiencias, ¿cierto? Pretendes entablar amistades, pretendes tener diálogos, pretendes, qué sé yo, gozar de lo que otros están gozando. No es lo mismo, créeme, que una amiga que fue a un viaje al Caribe vuelva, se junte contigo y te cuente su experiencia, que tú solamente estés mirándolo por Instagram. Puede Exacto. tener algún valor eso, pero no es lo mismo desde el punto de vista de lo que para ti significa y de lo que es tu bienestar psicológico. Si tú Exacto. a tu amigo nunca lo vieras y solamente vieras las fotos que suben por Instagram, en algún minuto tendrías una sensación de vacío interna tremenda, porque Exactamente. nosotros necesitamos el contacto directo, frente a frente, el abrazo, eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, Exacto. me parece que ahí tienes un elemento de salud mental y que los padres están fallando, las autoridades están fallando, la sobreprotección, esta cultura del safety hace a la gente muy débil y además vienen todas estas redes sociales todo, y empeora todo. Y después tienes otro elemento que ya es el propiamente delictual. Y eso tú lo arreglas con un Estado de Derecho donde la policía cumple la función de reprimir para restablecer la seguridad de los ciudadanos, excepto los elementos y aquellos que están atacando y afectando los derechos y las libertades de otras personas. Eso tiene otra eh, formulación y otra forma de encararse, ¿no? Son dos cosas distintas.
puede haber alguna relación a veces, pero un país no puede tolerar que se crucen ciertos límites, ¿no? O sea, que anden matándose a balazos, como hace poco el 1 de mayo en el centro de Santiago, la gente, o que tengas el terrorismo desatado en la Araucanía, donde pasa cualquier cosa, la delincuencia completamente descontrolada, los portonazos, los homicidios disparados en el norte. O sea, eso tú no lo puedes tolerar si quieres tener una sociedad que funciona. Y para frenarlo tienes que ejercer el músculo del Estado. Y el músculo del Estado es la violencia coactiva organizada desde el Estado, legítimamente aplicada, obviamente de acuerdo a ciertas normas, pero tiene que aplicarse. De lo contrario, tú pierdes el orden y entras a convivir en caos, es decir, a no convivir. Y eso significa que tu libertad desaparece y tu seguridad también. La eliminación del Senado afecta un montón de intereses y de preocupaciones o inquietudes de ciudadanos. O sea, yo, por ejemplo, solo con la eliminación del Senado ya digo que la Constitución hay que rechazarla completa, porque el Senado históricamente ha sido una cámara de filtro y contrario a lo que dice Fernando Atria, el punta de lanza de toda esta intentona autoritaria de la izquierda, la democracia se profundiza con el Senado. No es que sea un filtro o un tapón para la democracia, es al revés. ¿Por qué? Esto es importante explicarlo, para que no nos pase gato por liebre como está acostumbrado a hacer. La democracia consiste en un proceso de deliberación racional sobre los argumentos de las distintas partes, de manera tal de que se descubra la verdad sobre los diversos asuntos que se discuten en este proceso de deliberación racional. Para eso existe un congreso, para que la gente que representa a distintos grupos vaya, se siente y discuta. Pero la discusión no es para descalificarse, la discusión no es una especie de ejercicio nada más que gimnástico, no. Tiene un objetivo, que es llegar a ciertas conclusiones, aproximar posiciones y tomar decisiones que afectan a todo un país, ¿cierto? Bueno, entonces la esencia es la deliberación, pero esa deliberación tiene un propósito, que es llegar a los mejores resultados posibles para la nación. Esa es la esencia de la democracia. La deliberación racional para tomar buenas decisiones. Y cuando tú tienes solo una cámara, la deliberación racional se debilita tremendamente. ¿Por qué? Porque son los primeros impulsos que se le ocurren en la asamblea a la mayoría que esté ahí, los que terminan predominando, se pasa a la planadora, a los que no tengan los votos suficientes, se articulan agendas muy radicales, muy extremas, y que no tienen tampoco nada que ver con el interés del país, sino de los grupos que están ahí, de los partidos que están ahí, etcétera. Y finalmente se convierten en decisiones que afectan a toda la sociedad. Cuando tú tienes una Cámara de Senado, tienes que redoblar la deliberación y la discusión, y además tienes más representación, en el caso del Senado de Chile, de regiones, que ahora se va a quedar sin representación en las regiones. Va a estar todo concentrado en Santiago, lo cual no es democrático, que una región decida para todo el resto lo que va a pasar. Exacto. Tampoco es democrático, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tienes un tema, y que es un freno entonces al autoritarismo, al populismo y a cualquier esfuerzo por destruir nuestras libertades. Pero además tienes el tema del derecho a propiedad. El derecho a propiedad en Chile hoy día desaparece en la nueva Constitución. Y sí, desaparece porque en la medida en que a ti no te garantizan una indemnización de mercado por el valor de lo que esa misma asamblea que ellos van a controlar determine que quieres expropiar, entonces no tienes derecho a propiedad. Si yo te digo a ti, oye, esto es tuyo, pero te lo puedo quitar cuando yo quiera, y pagándote lo que yo quiera pagarte, tú me vas a decir, no, entonces no es mío. O sea, tú me lo estás prestando por un rato, me lo puedes quitar cuando quieras, pero no es mío, no tengo derecho de propiedad sobre esto. Porque el derecho de propiedad implica una protección efectiva de los atributos del derecho de propiedad, uso, goce y posesión. Y eso en la Constitución de ahora tenemos, en la que están redactando ellos, no está. Y lo mismo pasa con el derecho de los ahorros del fondo de pensiones. Se los van a poder robar el día que quieran. Y son unos mentirosos descarados, porque cuando tú ves la argumentación de Beatriz Sánchez o de la gente de izquierda, dice, pero si no dice en la Constitución que se los van a robar. No, pero si yo en la Constitución no pongo una garantía de protección al derecho, ¿cierto?, a la vida, y digo, la Asamblea va a determinar qué pasa con el derecho a la vida, entonces tú vas
todo el mundo se va a preocupar. Que sí, bueno, ¿y qué pasa si a la Asamblea se le ocurre que hay un grupo que tiene derecho a la vida y otro no? Por eso todas las constituciones del mundo moderno tienen derecho a la vida con protecciones efectivas, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el derecho de los fondos previsionales. O sea, lo que nos dice Atria, bueno, y la Bea Sánchez, todos ellos es, no, mira, en la Constitución no les vamos a dar ninguna garantía que no les vamos a robar la plata, pero crean en nuestra palabra. No les vamos a robar la plata. ¿Podemos robarla? O sea, si queremos se la podemos robar, Claro. pero confíen en nosotros. No se las vamos a robar. Es verdad que hemos planteado proyectos de ley, porque hay en el Congreso, para estatizar todos los fondos de pensiones. Porque ellos los han planteado y han dicho durante 10 años que hay que acabar con la AFP. Pero ahora confían en nosotros que no les vamos a robar su plata. ¿Qué tan estúpidos creen que somos? Si eso es lo increíble. ¿Qué tan estúpidos creen que somos? Si tú no pones, exacto, si tú no pones explícitamente una protección en la Constitución de que son inestatizables, inexpropiables, inembargables, y que la gente puede elegir el administrador y todo eso, se van a robar la plata, porque no hay ningún freno para que se la puedan robar. Exacto. Es así de sencillo. Las constituciones lo que tienen como propósito es garantizar derechos de los individuos para frenar el poder del Estado. La que estamos haciendo acá, como es típicamente el caso en el constitucionalismo latinoamericano, es para derrumbar los límites al poder del Estado y crear un asambleísmo dictatorial que va a arrasar con todas nuestras libertades y nuestros derechos de propiedad. Así es. Y eso lo han dicho personas hasta de centro izquierda ya. O sea, no es una cuestión partisana, no. Hay muchas personas en la centro izquierda que están advirtiendo de esto, incluso convencionales constituyentes de izquierda o de centro izquierda. Han aprobado unas normas que son completamente delirantes y están afectando los intereses y las concepciones de país que tienen distintos grupos. A los artistas, que les encanta siempre hablar en contra de los ricos y se redistribuye la riqueza, ahora que no les protegen los derechos de propiedad intelectual, salen a decir, no, pero es que nuestro derecho de propiedad intelectual, la que nosotros ganamos plata, ese no me lo pueden tocar. ¿Cierto? Entonces, ahora van a ir por el rechazo, porque obviamente tienen toda la razón. Lo que pasa es que, claro, son hipócritas, porque muchos de ellos hablan en contra de los otros, pero a ellos les gusta ganar su plata. Pero está bien, tienen que ir contra el rechazo. Después, tiene todo el mundo médico alterado por las posibles normas que se aprueben, en que tú vas a tener, hay millones de personas que se atienden con FONASA, pero van a clínicas privadas, y eso se va a terminar, y la gente que tiene ISAPRE se va a quedar sin ISAPRE, entonces son más de 3 millones, vas a dejar completamente libradas a la suerte del sistema estatal que controlan de nuevo ellos, un sistema muy ineficiente y muy corrupto, porque se roba mucha plata en ese sistema, y la gente va a terminar por hacer una vida miserable, porque no va a tener atención de salud. Me gustaría que opinara sobre este video, mire. No podemos vivir con 400, no importa que suban todo, que suban la harina, que suba el pan, que suba la carne, me da lo mismo. Yo puedo trabajar y me las puedo, pero que valga, que me paguen lo que tengo que pagar para poder pagar una casa digna, una comida digna, reparta la riqueza de este país tiene mucha plata. Lo que le decía, no puede ser que el salmón, la verdura sea cara para... La cereza, la palta. Claro, o sea... La palta tiene la embarrada. Mire, con esto yo le voy a mandar un saludo a mi mamá que está en Nueva York. ¿Por qué tuvo que ir a trabajar a Nueva York? ¿Por qué? ¿Saben qué trabaja? Cuida a 2 niños enfermos. Trabaja 3 horas y le pagan 600 lucas. ¿Ah? Y hace aseo en una casa y le pagan 400 lucas más. ¿Ah? Y trabaja contenta, feliz. ¿Por qué? Porque el Estado invierte. Mira, yo creo que tú estás dando en el centro de algo que hoy día es esencial en Chile. Porque nosotros lo hemos tratado de decir los últimos días. El sueldo es demasiado precario en Chile, demasiado básico. Son muy bajos los sueldos, por lo tanto, por eso la gente hace su pyme, hace su emprendimiento, por eso quería su 10%, porque puede ganarse sus 400 lucas igual en un emprendimiento y no ir a trabajar yendo en micro 2 horas, volviendo en 2 horas, haciendo un trabajo de fuerza, porque se la trata de rebuscar sola porque el sueldo es tan precario que no le vale la pena. Y tú lo has dicho muy bien. Tienen que subir los sueldos. Y lo has dicho muy bien. Bueno, pero esa es la clásica ignorancia odiosa que ha promovido los matinales en Chile,
No me refiero a la entrevistada porque ella claramente está indignada por alguna situación que está experimentando, pero no entiende la diferencia entre Estados Unidos y Chile. Primero, Estados Unidos es un país que está entre los con más libertad económica del mundo, entre los 10 con más libertad económica del mundo. Chile no, ya salió de ese puesto hace rato. Y por eso tú puedes en Estados Unidos conseguir mejores empleos con más salarios haciendo trabajo básico. En segundo lugar, la productividad por hora de trabajo en Estados Unidos es más del doble que en Chile. Entonces, obviamente la gente gana mucho más. Y eso tiene que ver con que la fuerza laboral norteamericana y las tasas de capitalización en Estados Unidos, o sea, la acumulación de capital que hay en Estados Unidos, porque no le redistribuyen la riqueza a los ricos. Es por eso, porque no destruyen la riqueza que ellos crean, ¿ya? Son tan altas que permiten incrementar los salarios de las personas. En El Economista Callejero, lo voy a aprovechar de recomendar porque habla precisamente de eso. Los salarios son una función de nuestra productividad. Hay una lección sobre ese tema en el libro. Aquí está. Y la gente tiene que entender, para que tengamos un país más próspero para todos, que si tú crees que puedes cubrir la diferencia de ingresos quitándole a los ricos, lo único que vas a hacer es condenar a todo el mundo a la miseria. En primer lugar, no te dan los números. Si tú le quitas la plata, yo hice ese ejercicio un tiempo atrás, a las 10 familias más ricas de Chile, las que tienen más de 1.000 millones de dólares, que no son más de 10, 11, 12, y se la pasas al Estado para que le redistribuya, te alcanza para 6 meses de gasto público. Y después las que vienen tienen mucho menos plata. Y estoy hablando de quitarles todo, dejándoles nada. Después las que vienen son mucho menos ricas, te alcanzan para unos 3 meses de gasto, y así, hasta que terminas convirtiendo a Chile en Venezuela. O sea, la fórmula que ella plantea de redistribuir riqueza es para que Chile termine como Venezuela, donde finalmente no va a haber ni un rico, salvo los que están controlando el régimen, ¿cierto? Claro. La gente se va a empezar a morir de hambre porque destruiste aquellas instituciones que les permiten a las personas prosperar. Claro. Cuando tú tienes instituciones que les permiten a las personas prosperar, va a haber unos que les va mejor que a otros y otros que les va mucho mejor que a otros. Eso es así. Si tú destruyes esas instituciones, lo que te estás garantizando es que en lugar de que haya gente que le va muy bien, a otros que les va bien y a otros que les va menos bien, pero que igual mejoran gracias a la creación de valor que están haciendo todos los demás, cuando tú destruyes esas instituciones que permiten que la gente salga arriba y unos lleguen más arriba que otros, condenas a todo el mundo a estar completamente abajo. Claro. En la miseria total. Se Eso pierde es el Cuba, incentivo, ¿cierto? eso es Venezuela, y si quieres un caso no tan agresivo, lo tienes con Argentina. Entonces, la pobreza es 4 veces más alta que en Chile. Entonces, ahora, el matinal obviamente lo que hace ahí Julio César y Monserrat Álvarez, que están en el 1% más rico de Chile, porque ellos están en términos de ingreso en el 1% más rico de Chile. Es lo que yo llamo masturbación moral, nada más. Es autoexcitarse a sí mismo como si fueran buenos. Claro. Porque dicen todas estas cosas de las cuales no tienen idea, porque son unos ignorantes absolutos en materia económica. Incentivar discursos que son de odio social en última instancia. Y no pagar ningún costo por el daño que hacen, porque el día de mañana, si Chile termina siendo Argentina, a ellos no les va a faltar. Y probablemente tienen algún departamento en Miami, vaya a saber uno. Claro. A ellos no les va a faltar. Y ya todo el daño que han hecho difundiendo este tipo de discursos completamente analfabetos en materia económica y de pura odiosidad social, es enorme. Y hay gente que está quedando sin trabajo, hay gente que no tiene para comprar lo que necesita y los precios están subiendo en parte ellos mismos. Promovieron todo esto con discurso contra las AFP, ellos mismos. Y los retiros son parte, ¿cierto?, de una campaña que hubo contra los fondos de pensión. No fue solo que de repente a la gente se le ocurrió que había que sacar algo por la pandemia, no es así. De hecho, ni siquiera era necesario con el monto de ayudas que dio el gobierno después. Estamos hablando de más de 80.000 millones de dólares en total. Este es uno de los países que más gastó en el mundo
en proporción al producto, ¿cierto?, en tiempos de pandemia. Entonces, ellos también son responsables de este desastre, de la violencia, de la inflación. Ellos son responsables, los canales de televisión que hacen eso. Y este tipo de periodistas, que son completamente ciegos y no les interesa el bienestar de la gente, porque si les interesara realmente estudiarían un poco lo que están promoviendo y lo que están hablando. A mí me da mucha lástima porque es un engaño. Y es entendible que haya personas que están indignadas porque no alcanzan plata, por supuesto que sí, pero la solución es mucho más compleja que sí que démosle a los ricos. ¿Sabes cuánta plata se ha ido de Chile desde el año 2019 hasta ahora? Hay distintos cálculos, pero yo he leído hasta 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares, ese es casi el presupuesto del Estado en todo un año. Eso es plata privada que se ha ido del país. Que en vez de invertirse acá para crear empleo, para pagar precisamente mejores sueldos, porque tú sabes que cuando tú tienes crecimiento de la economía y se va haciendo más riqueza, no solamente tú creas más empleo, sino que los salarios, los ingresos de las personas van subiendo porque hay más stock de riqueza disponible en el país. Entonces, hay más demanda por los trabajos, los empleados pueden ganar más porque, ¿cierto?, hay más demanda por sus servicios, y así sucesivamente. Se va invirtiendo más, entonces hay mejor infraestructura, hay mejores carreteras, hay mejor tecnología y mejor todo, lo cual nos permite producir cada vez más riqueza a su vez. Bueno, es un círculo virtuoso. Bueno, esa plata ya no está en Chile. ¿Por qué? Por cosas como la que hacen en esos matinales. Digo, no es que ellos sean directamente responsables de eso, pero de que se vaya la plata, pero ellos contribuyen a un clima de opinión, a un clima social que termina teniendo impacto institucional, impacto político, que hace que la gente con recursos, los inversionistas nacionales y otros, simplemente se lleven la plata. Y Chile sea mucho más pobre hoy de lo que era 3 años atrás, en términos de inversión y todo eso. Y esto va a seguir empeorando. Y si se aprueba la nueva Constitución, no te lo quiero ni decir. El desmadre que va a significar en términos económicos y cómo la gente la va a pasar de mal. Si aquí lo único que funciona es el libre mercado, es la libertad, el Estado de Derecho, es celebrar a la gente que le va bien, invitarlos a quedarse. A todos nos conviene más que los ricos se queden en Chile, inviertan su plata en Chile, que se la lleven para afuera y se vayan a vivir para afuera. A todos nos conviene más, hasta el más pobre. Entonces, lo único que te puedo decir es que hay que mandarle un ejemplar del economista callejero a Montserrat para que entiendan un poquito cuando hablan de estos temas, porque la verdad no entienden absolutamente nada. Exacto. Y Axel, quisiera mostrarte la segunda parte del video, ¿cierto? Tengo un amigo que tiene mucha plata y le dije, ¿te gustaría colaborar? Ay, es que yo no... Son 500 pesos. Hasta usted lo puede... Yo, cualquiera de los que está aquí. Es para un desayuno, para un traslado y para un injerto de piel. Para una persona que no tiene, para una mamá que no tiene. Una mamá que vive en San Juan de la Costa y tiene 10 cabros chicos y los dos más chicos se quemaron de la cabeza hasta la cintura. ¿Y cómo los lleva? ¿Cómo paga su injerto? ¿Y por qué el Estado no se hace cargo de eso? ¿Ah? El Estado está ahí. La Teletón, ¿qué pasó? La Teletón la financiamos todos nosotros. La Teletón la debería financiar el Estado de Chile. Eso debería ser. ¿Ah? Nada de estarle sacando plata a los trabajadores, no. El Estado de Chile tiene que invertir en la educación, en la salud, para que tenga gente sana y para que tenga gente decente manifestándose en la calle sin romper nada. Eso. Lamentablemente esta señora está completamente poseída por la religión de la estatolatría, ¿no? Y ella muestra no entender que el Estado, que es los políticos y funcionarios públicos, son personas de carne y hueso, no es nada más que eso el Estado, no existe como un ente abstracto, digamos, que flota en la estratosfera y vela por el bien común. Son personas de carne y hueso, el Estado son personas de carne y hueso, y está plagado de corrupción y de ineficiencia. Bueno, el Estado, ella dice, no, es que la Teletón tiene que financiarla al Estado. Todo lo tiene que financiar el Estado. Así funciona en los países fascistas y así funcionan los países comunistas, ¿no? La solidaridad privada se prohíbe, de hecho, en esos países. Porque todo tiene que estar dentro del Estado,
nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa frase es de Benito Mussolini, eso lo decía él. Y Hitler decía, somos socialistas y somos anticapitalistas y enemigos furibundos de este sistema capitalista, lo decía también. No nos olvidemos de dónde viene este tipo de ideas. Idealizar demasiado al Estado es muy peligroso. Y el Estado saca la plata de los impuestos, o sea que igual tiene que cobrar a los trabajadores. O los trabajadores no pagan IVA cada vez que compran pan. El IVA es el impuesto que más recauda en Chile. ¿De dónde saca la plata el Estado? ¿De dónde saca la plata los políticos? ¿Cierto? La corporación política. ¿De dónde saca la plata para supuestamente financiar todas esas cosas? Eso se la sacan a ellos mismos del bolsillo. Esta idea de que el Estado de alguna manera produce plata mágicamente del aire es absurda. Y es una creencia mágica, efectivamente, que existe en parte de la élite intelectual, en parte de la élite política y en parte de la ciudadanía. Es así. Piensan en términos religiosos respecto al Estado. Y el Estado son los escándalos de corrupción de Chile Deporte, los escándalos de los contratos de asesoría de Codelco, los escándalos de Mobgate, los escándalos de corrupción de las aulas del Ministerio de Educación, el Transantiago que ha costado decenas de miles de millones de dólares. Eso es el Estado. Ese desastre es el Estado. Si el Estado fuera la solución, ¿por qué no se va a vivir Argentina? En Argentina el tamaño del Estado es el doble que en Chile prácticamente. ¿Y cómo están? 50% de inflación. Ella dice que no le alcanza plata. Acá hay un 7% de inflación. En Argentina es más de 50%. Porque el Estado es grande, por eso. Y porque imprime nuevamente la plata para financiar el déficit. La pobreza en cuánto está, más de 40%, alrededor de 40%. Y en algunos lugares más que eso. Tiene un éxodo de profesionales jóvenes buscando oportunidad en otras partes. Entonces, estos discursos son súper facilistas, simplones, cargados de emociones, y la gente se siente indignada y ve esto, y le están removiendo, ¿cierto?, por dentro instintos para que se ponga furiosa y diga, sí, el Estado, entonces se enoje. Es para crear un clima de rabia, con efectos baratos, emocionales. Ahí no hay ni una discusión racional. ¿Por qué no subimos el sueldo mínimo a 1 millón de pesos? Si con 400.000 no alcanza. Y yo digo, ¿por qué no subimos 10 millones de pesos? Exacto. Subámoslo y veamos qué pasa. Ah, no, es que ahí como que puede ser que no la puedan pagar las pymes. Pero ¿quién dice que lo puede pagar a 400.000? Porque el 80% del empleo lo dan las pymes. Acá todo el mundo habla de los ricos, ¿no? Si las empresas grandes no pagan todas mucho más que el mínimo de partida, las grandes empresas. Y en segundo lugar, no son las que crean la mayor cantidad de empleo, son las pymes. Y las pymes suelen son los 500, 600 mil pesos. Sueldo mínimo. Yo lo explico en El Economista Callejero por qué eso no se puede hacer. El salario mínimo es una pésima idea, no debería existir el salario mínimo. Lo que tendrías que tener es un ingreso mínimo, donde tú puedas ir supliendo, ¿cierto?, diferencias de ingresos hasta llegar a un monto mínimo a través de ciertos subsidios, pero no un salario mínimo, porque el salario mínimo es una fijación de precio. Tú cuando fijas precio, en el caso del salario mínimo, tú estás dejando fuera de mercado a todos cuya productividad marginal, así hablan los economistas, si lo que no producen lo suficiente para cubrir el extra que le cuesta al empleador, todos esos se quedan sin trabajo y se van a la informalidad, donde no tienen ningún tipo de protección social de ningún tipo. Es una muy mala política. El salario mínimo, no hay ni un economista serio en el mundo que la defienda. O sea, hay algunos economistas por ahí que la defienden, pero la mayoría de los economistas no la defienden. Lo que pasa es que muchos no se atreven a decirlo en público porque hay un tabú. Claro. Pero cambiándolo por el ingreso mínimo tendrías igual a la gente ganando 400.000 o incluso más pesos, pero sin tener que fijar el precio de los salarios que van a pagar los empleadores. Tendría que ser una política inteligente, ¿no?, de transferencia. Y con eso resuelve gran parte del problema. Yo soy partidario mucho más de hacer transferencias directas a la gente, de que les des la plata, pero ir eliminando el Estado benefactor que provee todo, de salud, educación, de esto, lo otro. Vas cerrando todo eso, cerrás el Ministerio de Educación o lo reduces a la misma expresión, vas cerrando todas esas estructuras que te consumen una buena parte de toda la plata que los pagamos en impuestos. Y lleno de corrupción, y lleno de pitutocracia de los partidos políticos y amigotes metidos que cobran fortunas y no hacen nada. Y esa plata, en vez de gastarla y despilfarrarla ahí,
se la pasa a la gente. Exacto. Y que ellos vayan al sector privado y tengan suficiente para pagar en el sector privado, que además tiene que competir, y como funciona por ganancia, si no te gusta te vas a otro. Claro. Como lo hacemos en todo, digamos. Y todo lo privado funciona mejor que lo estatal. Todo en Chile. Y el que puede salirse de lo estatal, se va a lo privado. Siempre es así. No hay ni una excepción a esa regla. Por algo será.